¿Alguna vez has sentido que todo se desmorona a tu alrededor y aún así algo dentro de ti te dice que sigas confiando? En medio de la tormenta, cuando el miedo intenta gobernar, la palabra de Dios se levanta con poder y consuelo. Isaías 26:3 declara: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta no es solo una promesa, es una estrategia divina. Confiar en Dios activa su respaldo sobrenatural. Hoy veremos cómo esa confianza se convierte en un escudo, una puerta abierta al favor de lo alto. Te mostraremos cómo vivir una fe que provoca el respaldo de Dios, incluso cuando las circunstancias digan lo contrario. Este video te ayudará a identificar si estás caminando en esa confianza que atrae lo imposible. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para los que no dudan de Él? Confiar en Dios no es simplemente repetir con los labios una frase aprendida. Es una convicción que nace en lo más profundo del alma cuando todo alrededor parece gritar lo contrario. Es fácil confiar cuando todo va bien, cuando las puertas se abren, cuando la salud está intacta y el dinero no falta. Pero cuando todo parece derrumbarse, cuando no hay respuestas humanas y la oscuridad rodea el camino, es ahí donde se revela la verdadera naturaleza de la confianza. Y es justamente en esos momentos, cuando se elige creer sin ver, donde Dios comienza a respaldar de maneras que solo Él puede orquestar. En Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta certeza no depende de emociones inestables, sino de la verdad eterna de que Dios es fiel y no falla. A lo largo de la historia bíblica, vemos una y otra vez cómo el respaldo de Dios viene después de la decisión de confiar, no antes, no como un requisito cumplido para ganar su favor, sino como una respuesta divina a un corazón que ha decidido creer aunque no entienda, aunque no vea. Pensemos por un momento en Abraham. Dios le prometió que sería padre de multitudes, pero su realidad era otra. Era anciano y su esposa estéril. Cualquier persona en su lugar habría razonado que la promesa era imposible. Pero en Romanos 4:20-21 leemos: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa convicción no nació de las emociones, sino de conocer quién era Dios. Por eso Abraham fue respaldado. Confiar en Dios no se trata de sentir que todo saldrá bien. Se trata de decidir que Dios es bueno, aun cuando las circunstancias no lo parezcan. Es una postura del alma que se alinea con el cielo. Una declaración espiritual que activa recursos divinos invisibles, pero reales. Cuando decides creer, aunque el informe médico sea negativo, aunque las deudas estén acumuladas, aunque te sientas solo, algo se mueve en el reino espiritual. No porque tú tengas poder, sino porque Dios responde al corazón que se entrega por completo a Él. Salmo 125:1 afirma: los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. No dice que los que sienten paz o los que tienen todas las respuestas, sino los que confían. Recuerdo el testimonio de una mujer que tras años de orar por su esposo incrédulo, decidió entregarle verdaderamente el caso a Dios. No dejó de orar, pero cambió su actitud. En lugar de insistir desde la ansiedad, comenzó a declarar las promesas en paz. Su esposo, que había sido duro como una roca durante más de 20 años, un día le pidió acompañarla a la iglesia. Nadie lo vio venir. Fue un cambio radical que nadie pudo explicar, excepto ella. Fue cuando dejé de insistir con desesperación y empecé a confiar de verdad, dijo. Ese cambio no fue emocional, fue espiritual. Y fue entonces cuando vino el respaldo. A veces pensamos que para que Dios nos respalde, debemos sentirnos fuertes, valientes, inspirados, pero la Escritura nos muestra lo contrario. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No en la motivación, no en la energía, no en la emoción, sino en la debilidad. En otras palabras, cuando se nos agotan los recursos humanos, Dios comienza a obrar. El respaldo no viene porque nosotros lo merezcamos o seamos lo suficientemente positivos. Viene porque Dios honra la confianza que le ofrecemos aún en nuestra fragilidad. Esa es la verdadera confianza espiritual, no la que se sostiene en sensaciones, sino la que se afirma en quién es Él. En la Biblia hay un momento especialmente revelador que ejemplifica este tipo de confianza. Se encuentra en Daniel capítulo 3. Sadrac, Mesac y Abednego se negaron a adorar la estatua del rey Nabucodonosor. La consecuencia de su decisión era clara: serían lanzados al horno de fuego ardiendo. No había milagro visible en ese momento. No había ángeles en el horizonte, ni se escuchó una voz del cielo asegurando su rescate. Y aún así, ellos dijeron: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3, 17, 18. Esa es la esencia de una fe que activa el respaldo de Dios. Una fe que dice: aunque no lo vea, yo sé quién es mi Dios. El milagro ocurrió después. Dios no apagó el horno, pero entró con ellos en el fuego. Y no solo salieron ilesos, sino que el testimonio de su fe impactó a toda una nación. Este patrón se repite una y otra vez. En Josué 3, cuando el pueblo de Israel tenía que cruzar el Jordán, Dios no detuvo las aguas mientras ellos observaban desde la orilla. No, las aguas solo se detuvieron cuando los sacerdotes metieron sus pies en el río. Fue el acto de fe, el paso en confianza, lo que activó el respaldo sobrenatural. La fe verdadera actúa sin ver la evidencia, confía sin garantías, camina sin explicaciones. Y es entonces cuando Dios muestra su gloria. Por eso, cuando hablamos de que Dios respalda a los que confían en Él, no hablamos de una idea romántica o de una promesa vacía. Hablamos de una ley espiritual que se cumple en cada generación. Dios no cambia. Lo que Él hizo con Abraham, con Moisés, con David, lo hace hoy. Pero el respaldo no viene como recompensa a la lógica, sino como respuesta a la fe. Hebreos 11:6 lo dice claramente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El galardón es el respaldo y la fe es el canal. Mucha gente vive frustrada espiritualmente porque espera sentirse diferente antes de actuar. Esperan la emoción correcta, la paz absoluta, la certeza perfecta. Pero la Escritura enseña que la confianza espiritual no espera sentir, actúa a pesar de no sentir. Como María, la madre de Jesús, cuando el ángel le anunció su llamado. No entendía cómo ocurriría, pero dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Esa respuesta no nació de la razón, sino de la fe. María eligió confiar y fue respaldada de forma sobrenatural. Su vientre llevó al Salvador del mundo porque decidió creer antes de ver. La confianza que Dios honra no es la que espera señales, es la que se adelanta en obediencia. Es la que ora cuando no siente ganas, la que alaba cuando está herida, la que da cuando escasea, la que espera cuando todos dicen que no vale la pena. Es la confianza de la viuda de Sarepta, que en medio de una hambruna decidió dar de su último pan al profeta Elías. En 1 Reyes 17:14, el profeta le dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ella obedeció, confió y fue respaldada. Su casa no careció de nada durante toda la crisis. ¿Por qué? Porque confió antes de ver el milagro. En los tiempos actuales, muchos luchan con esta idea porque vivimos en una cultura
que nos ha entrenado a actuar por sentimientos. Si me siento motivado, actúo. Si tengo paz, decido. Si todo encaja, me lanzo. Pero la vida espiritual es exactamente lo opuesto. En el reino de Dios, la paz muchas veces llega después de actuar, la alegría después de obedecer, el respaldo después de confiar. Por eso Isaías 30:15 dice: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La fortaleza no viene del esfuerzo humano, sino del descanso que produce una confianza profunda. Y esa confianza no depende de emociones, sino de una revelación interna de quién es Dios. Una de las estrategias más efectivas del enemigo es tratar de hacerte creer que si no sientes que Dios está contigo, entonces Él no está. Pero la fe madura no se guía por emociones, se guía por convicción. Jesús mismo en la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. En ese momento Jesús no sentía la presencia del Padre, pero aún así cumplió su propósito. Y fue justamente esa obediencia bajo silencio divino la que trajo la mayor victoria de la historia, la redención de la humanidad. No sintió respaldo, pero fue completamente respaldado. Esa es la esencia del Evangelio. Esa es la confianza que transforma el mundo. Si hoy te sientes seco, cansado, confundido, pero dentro de ti aún queda una chispa de fe, aférrate a ella. No necesitas sentir que todo está bajo control. Solo necesitas recordar que Dios está en control. Tu fe no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser sincera. Él no espera que lo entiendas todo, espera que lo creas a Él. El respaldo que estás esperando tal vez no se vea todavía, pero si decides confiar, te aseguro que está en camino. Como dice el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Dios honra la fe que se lanza al vacío, confiando en que Él la sostendrá. Honra al corazón que decide decir, aunque no vea, yo sé en quién he creído. Honra al alma que, aún rota, elige decir, Señor, confío en ti. Porque esa es la fe que mueve montañas, esa es la fe que abre mares, esa es la fe que hace retroceder al enemigo. Esa es la fe que Dios respalda con todo el poder del cielo. ¿Te das cuenta? Lo que Dios está buscando no son personas que tengan todas las respuestas, sino corazones que se atrevan a confiar sin condiciones. Porque cuando uno confía de verdad, el cielo se mueve. Cuando uno cree con todo el corazón, el respaldo no tarda. Tal vez no vendrá como tú esperas, pero vendrá como lo necesitas. Y cuando llegue sabrás que no fue tu fuerza, ni tu estrategia, ni tu lógica. Fue Dios. Fue Él. Porque Dios respalda a los que confían en Él. Siempre. Sin excepción, sin demora, sin fallar. Cuando hablamos de confianza en Dios, no podemos evitar enfrentar una realidad que sacude las bases de nuestra fe. El respaldo divino a menudo se manifiesta después de la crisis, no antes. Esta verdad, aunque difícil de aceptar, está presente en casi cada página de las Escrituras. Dios, en su infinita sabiduría, permite que atravesemos desiertos, pruebas y aparentes derrotas con un propósito claro: fortalecer nuestra confianza, purificar nuestra fe y posicionarnos para un respaldo que no solo nos transforma, sino que también revela su gloria a través de nosotros. El respaldo de Dios no es improvisado, es intencional. Y frecuentemente, la antesala de ese respaldo es una crisis que pone a prueba todo lo que creemos. No hay forma de hablar del respaldo de Dios sin mencionar el crisol de la dificultad. Es allí, en medio de la noche oscura del alma, cuando la confianza verdadera es probada y revelada. En el libro de Job encontramos uno de los ejemplos más profundos de esta verdad espiritual. Job no solo perdió sus posesiones y su salud, sino que enfrentó el silencio de Dios en medio de su sufrimiento.
Y sin embargo en Job 13:15 leemos una de las declaraciones más impactantes de fe en toda la Escritura. Aunque él me matare, en él esperaré. Estas palabras no nacieron de un lugar cómodo, nacieron desde el dolor más profundo, desde la pérdida más cruda, desde la incomprensión más angustiante. Pero fue justamente esa postura inquebrantable lo que preparó el terreno para que Dios respaldara a Job de forma asombrosa, restaurando todo lo que había perdido y añadiendo aún más. La crisis no es señal de ausencia de Dios. Al contrario, muchas veces es una evidencia de que algo mayor está por ser revelado. El respaldo divino no surge en medio de la comodidad, sino del horno de la aflicción. En Deuteronomio 8:2, Dios le recuerda a Israel: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esta prueba no era un castigo, era una preparación. El desierto no fue una pérdida de tiempo, fue el escenario perfecto donde la fidelidad de Dios se reveló una y otra vez, proveyendo maná, agua de la roca y guía sobrenatural. El pueblo que salió de Egipto necesitaba ser transformado antes de entrar a la tierra prometida, y ese proceso solo podía ocurrir a través de la prueba. La confianza genuina no se mide cuando todo está bien, se mide cuando no hay respuestas, cuando los cielos parecen cerrados y todo parece al revés. En esos momentos es cuando Dios observa el corazón, no para condenarlo, sino para prepararlo para el respaldo. Isaías 48:10 dice: he aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción, no en templos dorados ni en celebraciones triunfantes, en horno de aflicción. Porque es ahí donde se revela si nuestra fe está fundada en emociones o en la verdad de quién es Dios. La prueba no es el final, es el umbral hacia un respaldo que tiene el poder de cambiarlo todo. Uno de los momentos más intensos de crisis en la historia de Israel fue cuando estaban atrapados frente al Mar Rojo con el ejército de Faraón detrás de ellos. No había salida, no había lógica, no había esperanza visible. Pero fue en esa presión, en esa crisis, donde Dios manifestó uno de los respaldos más extraordinarios que la humanidad haya presenciado. En Éxodo 14:13-14, Moisés declara: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Estas palabras fueron pronunciadas antes de que el mar se abriera. En medio del miedo, en medio de la amenaza, en medio del caos. Y sin embargo, fue la confianza en Dios lo que abrió el camino en lo imposible. La crisis fue necesaria, porque sin ella no habría habido mar que cruzar, ni enemigo derrotado, ni gloria revelada. El respaldo de Dios fue completo, pero la fe fue probada primero. Esta dinámica divina se repite una y otra vez. Cuando Eliseo y su siervo estaban rodeados por el ejército sirio, la crisis parecía total. El siervo solo veía enemigos, pero Eliseo, confiando en la realidad espiritual que sus ojos no podían ver, oró diciendo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Segundo Reyes 6:17. Entonces el siervo vio carros de fuego alrededor. El respaldo ya estaba ahí, pero fue revelado en el momento de la crisis. No antes, no en la calma, sino cuando el peligro era inminente. Esa es la manera en la que Dios trabaja. Él permite que lleguemos a la orilla de nuestras capacidades humanas para que su poder sea evidente sin lugar a dudas. Porque cuando ya no podemos es cuando Él comienza. La historia de Ana también revela esta verdad. Durante años oró por un hijo,
mientras soportaba la burla de Penina y la incomprensión del sacerdote Elí. Su clamor era profundo y silencioso, tanto que fue malinterpretado como embriaguez. Pero en 1 Samuel 1, 10, 11 vemos su corazón. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Fue en su crisis, en su dolor, donde brotó una oración que movió el cielo. Dios no solo respondió dándole un hijo, sino que ese hijo se convirtió en uno de los profetas más influyentes de la historia, Samuel. El respaldo de Dios no solo respondió a su súplica, sino que la posicionó como canal de una obra mayor. Y todo comenzó en medio de una crisis. Es crucial entender que el respaldo de Dios no llega para evitar la crisis, sino para manifestarse en medio de ella. Muchas veces rogamos que Dios nos libre del fuego, pero su plan es caminar con nosotros dentro del horno, como lo hizo con Sadrach, Mesac y Abednego. Ellos no fueron librados de la amenaza, ni se apagó el horno, fueron lanzados al fuego. Pero ahí, en el punto más crítico, se reveló una cuarta figura, semejante a un hijo de los dioses. Nabucodonosor quedó atónito al ver que el fuego no los había tocado. Daniel 3:27 afirma que ni siquiera el olor del fuego estaba en ellos. El respaldo de Dios fue total, pero vino en medio de la crisis, no antes, no a través de la evitación, sino como resultado de una confianza absoluta que no necesitaba condiciones. El apóstol Pablo, quizás uno de los hombres más usados por Dios en el Nuevo Testamento, también fue moldeado a través de pruebas profundas. En 2 Corintios 1, 8, 9 confiesa: porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de nuestra tribulación, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. La crisis le enseñó a depender, no de su conocimiento, ni de su fuerza, ni de sus experiencias, sino de Dios. Y fue precisamente esa dependencia lo que trajo sobre su vida un respaldo sobrenatural para predicar, sanar, edificar iglesias y resistir persecuciones. Dios lo respaldó, pero no lo libró de las pruebas. Lo fortaleció a través de ellas. Esta verdad incomoda al alma que busca seguridad humana, pero libera al espíritu que entiende los caminos de Dios. La crisis, lejos de ser señal de abandono, es muchas veces el terreno fértil donde el carácter es forjado y la fe es probada como el oro. En 1 Pedro 1, 6 y 7 leemos: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. La fe probada es fe fortalecida, y la fe fortalecida es la que provoca respaldo divino en los momentos más cruciales. El pueblo de Israel una y otra vez experimentó este principio. Cuando se desviaban, Dios permitía que sus enemigos los rodearan. Pero cuando se volvían a Él con un corazón sincero, el respaldo regresaba y lo hacía con poder. En 2 Crónicas 16:9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios no respalda estrategias humanas ni apariencias externas. Dios respalda corazones que confían en medio del quebranto, que no abandonan la fe cuando la lógica se agota, que no negocian su esperanza, aunque todo parezca perdido. Incluso Jesús, en su humanidad, vivió esta dinámica. Antes de comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, no para fracasar, sino para ser fortalecido. Mateo 4
nos muestra cómo venció cada tentación con la palabra. Y después de esa experiencia, el respaldo de Dios fue evidente en cada sanidad, en cada enseñanza, en cada milagro. El desierto no lo debilitó, lo posicionó. La crisis no lo destruyó, lo reveló. Porque Dios no respalda al que huye del proceso, sino al que permanece en medio de él, con fe inquebrantable. Este principio se mantiene hasta hoy. Dios no ha cambiado. Sus métodos tampoco. Él sigue permitiendo que pasemos por situaciones que escapan a nuestro control, no para destruirnos, sino para prepararnos. Porque solo la fe probada puede sostener el peso del respaldo divino. Y solo la confianza que ha resistido la crisis puede ser canal de su gloria en la tierra. Santiago 1:12 declara: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta promesa no es simbólica, es real. Dios no olvida a los que confían. Dios no abandona a los que perseveran. Y su respaldo siempre llega en el tiempo perfecto. Confiar en medio de la crisis es el lenguaje de los valientes. Es la fe que no negocia. Es la seguridad que se ancla no en lo que se ve, sino en lo que se cree. Y es precisamente esa fe la que abre los cielos y provoca que Dios se manifieste, no como respuesta a una religiosidad vacía, sino como respaldo a una confianza que ha sido refinada por el fuego. La crisis puede ser el umbral, el respaldo, la promesa, y la confianza, el puente que conecta a ambos. Cuando parece que todo sigue igual, cuando oramos sin ver respuestas, cuando el silencio se vuelve parte del paisaje diario, es fácil pensar que Dios se ha olvidado. Pero la Escritura enseña que el respaldo de Dios no siempre es visible al principio. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Aquel que confía de verdad aprende a discernir que el obrar divino muchas veces comienza en lo invisible, en lo oculto, en el silencio, en lo que no se puede medir con los sentidos. En Isaías 64:4 leemos: desde tiempos antiguos no oyeron ni prestaron oído, ni ojo vio a otro Dios fuera de ti, que trabaje para el que en él espera. Esta afirmación no solo revela el carácter activo de Dios, sino también la profunda verdad de que mientras esperamos, Él ya está trabajando. El respaldo de Dios puede parecer invisible porque no responde al ritmo humano, ni se manifiesta conforme a nuestras expectativas. A veces esperamos un milagro inmediato, una solución tangible, un giro dramático en nuestras circunstancias. Sin embargo, Dios inicia su respaldo desde adentro hacia afuera, desde lo eterno hacia lo temporal. Mientras nosotros miramos la superficie, Él está operando en el alma, en los detalles, en lo profundo. En Eclesiastés 3:11 dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo, y esa belleza no siempre se percibe en el momento. Solo el corazón que confía logra ver las huellas del respaldo divino cuando todavía parece que nada ha cambiado. Jesús, durante gran parte de su ministerio, no fue comprendido por quienes lo rodeaban. Aunque hablaba con autoridad y hacía milagros, muchos no lo reconocieron como el Hijo de Dios. Incluso sus propios hermanos no creían en él al principio. Pero el respaldo del Padre estaba presente desde el inicio. En el momento de su bautismo, la voz del cielo declaró: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Esa afirmación no vino después de alimentar multitudes o resucitar muertos, vino antes de hacer cualquier milagro. El respaldo ya estaba ahí, aunque no todos lo veían. Fue progresivo, pero constante. Jesús caminaba en obediencia, sabiendo que su Padre lo respaldaba, aunque el mundo aún no lo reconociera. La historia de Moisés también revela esta dinámica. Después de huir de Egipto, vivió 40 años en el desierto, pastoreando ovejas. Desde la perspectiva humana, ese tiempo parecía una pausa sin sentido. Pero en esa etapa silenciosa, donde no había señales,
Dios lo estaba preparando. Éxodo 3 marca un cambio. La zarza ardiente. Ese momento no fue un inicio improvisado, sino la revelación de un respaldo que había estado creciendo desde lo oculto. Dios le dice: ciertamente yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Moisés no pidió una garantía visible, pero recibió una promesa, y esa promesa fue suficiente para mover a un hombre inseguro hacia la misión de liberar a todo un pueblo. El respaldo de Dios se mostró después, pero comenzó mucho antes. Cuando Elías enfrentó el desaliento en el monte Horeb, pidió morir. Había visto fuego del cielo, había confrontado a reyes, pero en ese instante se sintió solo y desamparado. En pleno Reyes 19, Dios no le respondió con estruendo ni con fuego, sino con un silbo apacible y delicado. Esa forma sutil del respaldo divino enseña que Dios no siempre se manifiesta de manera espectacular. Muchas veces, su presencia es como un susurro que solo se percibe cuando el alma está en quietud. Ese susurro fue más que suficiente para levantar a Elías y enviarlo con nueva fuerza. El respaldo ya estaba con él, aunque no lo había notado. También en la historia de Esther encontramos esta verdad. Su llegada al palacio parecía una coincidencia, pero cada paso fue parte de un plan oculto. En ningún momento del libro se menciona directamente el nombre de Dios, pero cada movimiento refleja su respaldo invisible. Cuando Amán tramó la destrucción del pueblo judío, Dios ya había posicionado a Esther como instrumento de liberación. En Esther 4:14, Mardoqueo le dice: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esa pregunta encierra una certeza. El respaldo divino muchas veces se disfraza de rutina, de circunstancias aparentemente ordinarias, hasta que se revela con fuerza en el momento justo. Jesús enseñó esta realidad en varias de sus parábolas. En Marcos 4:26-28, habló del reino de Dios como un hombre que echa semilla en la tierra. Duerma y se levante de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Esa imagen del crecimiento silencioso refleja exactamente cómo Dios respalda a los que confían. Sembramos en fe, regamos con oración, y aunque no vemos el avance, la vida está brotando debajo de la superficie. El respaldo divino se mueve con precisión, aun cuando no lo comprendamos. El que confía no necesita ver resultados inmediatos, porque sabe que Dios nunca deja de obrar. El Salmo 121 es un canto de confianza que ilustra este respaldo constante e invisible. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. La imagen de un Dios que nunca duerme, que cuida incluso cuando todo parece tranquilo, ofrece seguridad a quienes esperan sin señales visibles. Su respaldo no se interrumpe, no depende del día ni de la noche, no se apaga cuando el creyente se siente débil. Está ahí, sosteniendo, guiando, preparando cada detalle para que en el momento oportuno se manifieste lo que fue prometido. En Juan 11, cuando Jesús se entera de que Lázaro está enfermo, decide esperar 2 días antes de ir. Desde el punto de vista humano, ese retraso parece una falta de respuesta. Marta y María estaban convencidas de que si Jesús hubiese llegado a tiempo, su hermano no habría muerto. Pero Jesús declara: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Juan 11:4. El respaldo divino no evitó la muerte física, pero preparó una resurrección. El milagro no fue impedir la crisis, sino transformar la tragedia en testimonio. Mientras ellas lloraban, Jesús ya estaba encaminando algo mayor. El respaldo estaba en curso, aunque aún no se notara. Y cuando Lázaro salió del sepulcro, quedó claro que lo invisible siempre había sido más real que lo evidente. La confianza que se mantiene firme sin ver es la que más agrada a Dios. En Romanos 8:24-25 dice: porque en esperanza fuimos salvos. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta paciencia no es pasiva, es una declaración activa de fe.
Es reconocer que aunque no veamos resultados inmediatos, Dios está obrando en áreas que todavía no comprendemos. El respaldo no se mide por lo que sentimos ni por lo que vemos, sino por lo que sabemos que Él ha dicho, y su palabra nunca vuelve vacía. David, antes de ser rey, fue ungido en privado mientras aún era un pastor. No hubo trono inmediato, ni corona, ni reconocimiento. Pasaron años de persecución, exilio y amenazas. Pero desde el momento en que fue ungido, el respaldo ya estaba con él. En 1 Samuel 16:13 dice que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aunque Saúl seguía en el poder, aunque las circunstancias parecían contradecir la promesa, Dios ya lo estaba respaldando. Cada batalla que ganó, cada escape providencial, cada provisión en el desierto, era una confirmación de que lo invisible estaba obrando a favor del que confía. En Zacarías 4:10 leemos: ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Esta pregunta es una advertencia y una invitación, porque a menudo lo que Dios comienza en lo oculto es subestimado por ojos humanos. Pero lo que comienza como una semilla termina siendo árbol. Lo que inicia como oración silenciosa se convierte en respuesta pública. Lo que parece sin fruto se transforma en cosecha abundante. El respaldo de Dios no se anuncia con trompetas al principio, pero se manifiesta con gloria al final. El que menosprecia lo pequeño puede perderse el milagro en proceso, pero el que confía sin ver será testigo del poder que se estaba gestando todo el tiempo. Jesús enseñó que el reino de los cielos es como la levadura que una mujer toma y esconde en 3 medidas de harina hasta que todo queda fermentado. Mateo 13:33. Esa imagen revela cómo lo divino se mueve desde adentro, imperceptible, silencioso, pero imparable. Así es el respaldo de Dios. Se introduce en la historia del que cree, trabaja en lo oculto, transforma desde lo invisible y finalmente se revela con evidencia irrefutable. El que entiende esto no desespera en la espera, no abandona en el silencio, no retrocede ante la aparente inactividad, porque sabe que Dios nunca está inactivo. Su respaldo es paciente, preciso y perfecto. A través de toda la Escritura, Dios demuestra que respalda de forma progresiva. Primero establece su palabra, luego permite un tiempo de aparente quietud y finalmente manifiesta su poder. Esta secuencia no es una estrategia para probarnos, es una muestra de cómo Él respeta los procesos. En Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. La confianza se mantiene firme, mientras el respaldo se despliega en lo oculto. Y cuando finalmente llega, lo hace con claridad, precisión y propósito. El respaldo de Dios no se construye en el momento del milagro. Se edifica mucho antes, en la constancia del que ora, en la fidelidad del que espera, en la obediencia del que camina sin ver. El que confía no se desespera por la falta de señales, porque entiende que cada día de silencio es una declaración divina de que algo mayor se está gestando. La fe que no exige visibilidad es la que mejor refleja la naturaleza del reino de Dios. No siempre entenderemos los tiempos, no siempre veremos señales tempranas, no siempre sentiremos que Dios está actuando, pero si seguimos firmes, si mantenemos la esperanza, si rehusamos rendirnos, veremos con nuestros propios ojos lo que antes solo creímos con el corazón, porque Dios no falla y jamás deja sin respaldo a los que confían en Él. Obedecer sin entender es una de las decisiones más radicales que un creyente puede tomar. Cuando no hay explicaciones claras, cuando no se ven los resultados, cuando todo dentro de nosotros exige una señal, pero aún así damos un paso hacia adelante porque confiamos en lo que Dios ha dicho. En ese punto exacto, algo en el cielo se mueve. El respaldo de Dios
no es un recurso genérico que se activa automáticamente con la necesidad. Es una manifestación profunda que responde a la obediencia nacida de la confianza. La fe verdadera no se limita a esperar en silencio. También actúa con decisión, aún sin ver. En Hebreos 11:8 está escrito que, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ese sin saber no fue un detalle menor, fue la condición donde su obediencia alcanzó valor eterno. La obediencia no es solo una respuesta a un mandato divino, es una afirmación silenciosa de confianza. Cada vez que alguien en las Escrituras obedece sin evidencia visible, sin promesas cumplidas, sin garantías humanas, lo que se activa no es una simple recompensa, sino un respaldo espiritual que posiciona al creyente en una dimensión superior de trato con Dios. En el caso de Abraham, su obediencia sin mapa fue la puerta a una promesa que trascendió generaciones. No preguntó cómo ni cuándo, no negoció condiciones, solo caminó. Y con cada paso, el respaldo de Dios lo acompañó. Jesús mismo lo dijo con claridad: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:21. Pero no termina ahí. La segunda parte del versículo contiene la clave: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, hay una dimensión de respaldo que solo se revela en la obediencia. No basta con conocer los mandamientos, hay que guardarlos. No basta con hablar de fe, hay que caminar en fe. El respaldo no es genérico, es direccionado y sigue el rastro de quienes, en medio de sus dudas, deciden obedecer. En la historia de Noé, este principio se despliega con contundencia. Dios le habló de un diluvio cuando nunca había llovido. Le pidió construir un arca gigantesca en tierra firme, sin precedentes, sin lógica, sin apoyo popular. Noé no exigió pruebas, no pidió confirmaciones múltiples, no esperó a que el cielo se oscureciera, obedeció. Y esa obediencia lo colocó bajo un respaldo divino que no solo lo protegió a él, sino que preservó a toda su familia. En Génesis 6:22 se resume su actitud. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No parte, no a medias, todo. Esa obediencia radical provocó una intervención sobrenatural. El respaldo de Dios no se manifestó antes del acto, sino después de la acción. El arca fue la consecuencia visible de una obediencia silenciosa. Obedecer sin ver no es natural, pero es profundamente espiritual. La mente humana busca lógica, previsión, explicación. Pero la obediencia que Dios honra muchas veces desafía el sentido común. Cuando Dios le ordenó a Josué marchar alrededor de Jericó durante 7 días, sin atacar, sin responder al enemigo, solo en silencio y obediencia, lo que estaba en juego no era una estrategia militar, era una estrategia celestial. Cada vuelta alrededor de esa muralla era una declaración de fe activa. Josué no vio resultados en el primer día, ni en el segundo, pero siguió marchando. Y fue al completar lo que Dios había ordenado que el respaldo se manifestó. No porque gritó más fuerte, sino porque obedeció sin interrupciones. Este principio sigue siendo válido hoy. Hay órdenes que Dios da que no buscan explicación, sino ejecución. En Mateo 21, 28, 31, Jesús cuenta la parábola de los 2 hijos. Uno dijo que obedecería, pero no lo hizo. El otro dijo que no, pero luego fue. Al final, el que obedeció fue aprobado. No fueron las palabras, fue el acto. La obediencia no siempre comienza con entusiasmo, pero termina en respaldo. Y Dios honra al que cumple, no al que promete. No se trata de sentir ganas, se trata de honrar lo que Él dice, aunque no haya una razón aparente. Elías, cuando fue enviado al arroyo de Querit, no discutió el lugar, simplemente fue.
Allí, apartado, sin multitudes, sin honra humana, recibió el respaldo de Dios a través de cuervos que le llevaban comida. El respaldo no vino en la plaza pública, vino en la obediencia solitaria. Y cuando el arroyo se secó, obedeció de nuevo y fue a Sarepta, donde una viuda lo sustentó por dirección divina. Cada paso fue una respuesta, y cada respuesta fue seguida por un respaldo. El respaldo no es una emoción, es una consecuencia, y se activa cuando el corazón decide hacer lo que Dios manda, aunque no lo entienda. En Juan 2, durante las bodas de Caná, María dijo a los sirvientes: haced todo lo que Él os diga. Juan 2:5. No dijo: esperen a que lo entiendan, ni evalúen si tiene sentido. Solo haced. Esa instrucción sencilla desató el primer milagro de Jesús. El agua se transformó en vino solo después de que las tinajas fueron llenadas hasta arriba, no antes, no como incentivo, sino como resultado de una obediencia práctica. Cuando Pedro fue llamado a echar nuevamente las redes después de haber pescado toda la noche sin éxito, respondió: en tu palabra echaré la red. Lucas 5:5. Esa obediencia contra la experiencia profesional desató una pesca milagrosa, no por casualidad, sino por obediencia. El respaldo de Dios desafía los límites humanos, pero solo se manifiesta cuando el corazón está dispuesto a obedecer, incluso cuando parece absurdo. En 2 Reyes 5, Naamán, general sirio, se resistió inicialmente a la instrucción del profeta Eliseo: sumergirse 7 veces en el Jordán para ser sanado de lepra. Desde su perspectiva, aquello era humillante, ilógico, innecesario. Pero cuando finalmente obedeció, fue sanado. No por el agua, sino por la obediencia. No por el río, sino por la fe que decidió someterse a lo que Dios había dicho. Esa es la llave. No hay respaldo sin sumisión. No hay milagro sin obediencia radical. La Escritura está llena de estos ejemplos. No porque Dios quiera imponer pruebas sin sentido, sino porque sabe que solo a través de la obediencia el corazón humano se alinea con su voluntad. Y cuando hay alineación hay respaldo. En Deuteronomio 28:1-2 se declara: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Las bendiciones no persiguen al que duda, persiguen al que obedece. La obediencia no es solo un acto de fe, es una posición espiritual que atrae el respaldo divino. En la construcción del tabernáculo, cada detalle fue ordenado por Dios a través de Moisés, y cada parte fue hecha conforme a lo que Dios había dicho. No hubo innovación humana, no hubo modificación, solo obediencia minuciosa. Y como resultado, la gloria de Dios llenó el lugar. En Éxodo 40:34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. El respaldo fue visible, pero solo vino después de que todo fue hecho conforme a la palabra, no antes, no durante, después, porque el orden del cielo se manifiesta en el cumplimiento de la obediencia. En cada generación, Dios ha buscado lo mismo: hombres y mujeres que no negocien su palabra, que no requieran comprensión total para actuar, que no esperen señales para moverse, que simplemente obedezcan. Porque solo allí, en esa rendición práctica, en esa disposición sin reservas, el respaldo de Dios se hace real, visible, incontestable. El respaldo no se fuerza, se provoca, y la obediencia radical es esa provocación espiritual que mueve la mano de Dios, no como un chantaje, sino como un reflejo de confianza total. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Reconocerlo es obedecerlo, no solo creer que Él existe, sino vivir conforme a lo que ha dicho. Y esa vida de obediencia es la que abre caminos que nadie más puede abrir.
Dios no necesita nuestro entendimiento, necesita nuestra obediencia. No busca lógica, busca entrega. Y en esa entrega es donde su respaldo se hace evidente. No hay excepción, no hay alternativa. Toda historia de intervención divina está precedida por un acto de obediencia, por un paso de fe, por una acción concreta que declara al cielo: confío y por eso actúo. Y cuando esa declaración se hace con los pies, con las manos, con la voluntad, el cielo responde, porque Dios respalda a los que confían en Él. Y no hay confianza más genuina que la obediencia sin condiciones. Confiar en Dios no nos exime de enfrentar oposición. De hecho, muchas veces es precisamente cuando damos pasos firmes de fe que la resistencia se intensifica. El respaldo divino no significa ausencia de conflicto, sino certeza de victoria. Dios nunca prometió que el camino sería fácil, pero sí afirmó que estaría con nosotros en medio de cada batalla. En Isaías 54:17 declara: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esta promesa no niega la existencia de armas, reconoce su realidad, pero al mismo tiempo asegura que cuando el respaldo de Dios está sobre una vida, ningún ataque tiene la última palabra. Desde el principio de la historia bíblica, vemos cómo los hombres y mujeres que caminaron en obediencia y confianza fueron constantemente confrontados por adversarios. José recibió sueños divinos, fue vendido por sus hermanos, calumniado por una mujer, olvidado por quienes prometieron recordarlo. Cada uno de esos episodios representó una forma de oposición, pero el respaldo de Dios no fue interrumpido en ningún momento. Génesis 39:2 afirma: mas Jehová estaba con José. Esa presencia constante no impidió las pruebas, pero sí garantizó que cada una de ellas se convirtiera en parte del proceso de cumplimiento. Lo que parecía pérdida terminó siendo posicionamiento. Cuando Nehemías recibió la carga de reconstruir los muros de Jerusalén, no tardaron en levantarse voces para desanimarlo. Sanbalat y Tobías se burlaron de sus esfuerzos, intentaron sembrar miedo, desacreditarlo y detener la obra. Pero Nehemías respondió desde la convicción de quien sabe que tiene un respaldo mayor. En Nehemías 2:20 respondió: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. No se defendió con argumentos humanos, no buscó alianzas estratégicas, no negoció con el enemigo. Se apoyó en la certeza de que si Dios había iniciado esa obra, Él mismo la respaldaría hasta terminarla. La reconstrucción no fue sin lucha, pero fue completa. También Daniel, al permanecer fiel a su compromiso de orar solo a Dios, enfrentó un decreto que lo llevaría directamente al foso de los leones. El edicto no fue una amenaza vacía, fue una trampa real. Pero Daniel no alteró su conducta, no negoció sus principios, siguió orando como siempre lo había hecho. El respaldo de Dios no evitó que fuera lanzado a los leones, pero cerró las bocas de cada uno de ellos. En Daniel 6:22 leemos: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. La oposición fue tangible, el peligro fue real, pero el respaldo fue más fuerte. La fidelidad de Daniel no lo libró de la prueba, pero lo sostuvo dentro de ella. Jesús, el Hijo de Dios, enfrentó oposición desde el inicio de su ministerio. Fue rechazado en su propia tierra, cuestionado por los líderes religiosos, traicionado por uno de sus discípulos, crucificado por decisión popular. Y sin embargo, en todo momento el respaldo del Padre lo sostuvo. En Juan 10:18 declaró con autoridad: nadie me la quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Es decir, la oposición no tuvo poder real sobre él. Todo ocurrió bajo un plan superior. Nada escapó al control divino. La cruz no fue una derrota, fue un escenario de respaldo. Y la resurrección fue la evidencia de que ningún plan enemigo puede anular lo que Dios ha decidido respaldar. La oposición entonces no debe interpretarse como falta de respaldo, sino como confirmación de propósito. El enemigo no ataca lo que no teme.
Y cuando la fe es firme, cuando la obediencia es constante, cuando la confianza es real, la resistencia espiritual se activa. Pero también se activa la cobertura del cielo. En Romanos 8:31, Pablo pregunta: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No porque no haya oposición, sino porque ninguna tiene poder absoluto. La presencia de enemigos no cancela la presencia de Dios. De hecho, Salmo 23:5 dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. El respaldo no remueve siempre a los enemigos, pero sí demuestra que su poder es limitado frente al respaldo divino. El libro de los Hechos muestra cómo los primeros cristianos fueron perseguidos, encarcelados, golpeados, y sin embargo avanzaban con poder. En cada capítulo se ve oposición, pero también milagros, liberaciones, provisión y crecimiento. Hechos 5:39 contiene una declaración que revela la lógica espiritual detrás del respaldo. Si esto es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Cuando el respaldo es divino, ninguna agenda humana puede frenarlo. No importa cuántas puertas se cierren, cuántas voces se levanten, cuántos obstáculos aparezcan. Lo que Dios respalda permanece. No hay razón para temer la oposición si estamos caminando en obediencia. La presencia de resistencia no indica ausencia de Dios, sino que estamos avanzando en territorio espiritual que incomoda al enemigo. En cada dificultad, en cada amenaza, en cada intento de desánimo, el respaldo de Dios se vuelve una muralla, una protección, una garantía. En 2 Crónicas 20:15 se nos recuerda: no temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Él no solo respalda con palabras, respalda con presencia, con poder, con intervención oportuna. El respaldo no siempre elimina la oposición, pero siempre la derrota. No siempre impide el ataque, pero garantiza que no prosperará. Y esa garantía es más que suficiente para avanzar con firmeza, aun cuando todo parezca adverso. Porque Dios respalda a los que confían en Él, incluso en medio de los mayores desafíos. Hay momentos en los que no se ve la respuesta, en los que el milagro aún no ha llegado, en los que las circunstancias no han cambiado. Sin embargo, hay una certeza que brota desde lo más profundo y que sobrepasa todo entendimiento humano: la paz. No una paz basada en lo que ocurre afuera, sino en lo que se afirma dentro del corazón. Esa paz no es ausencia de conflicto ni garantía de que todo saldrá como esperamos. Es evidencia de que Dios está presente y respaldando a quien ha confiado en Él por encima de todo lo visible. Filipenses 4:7 lo expresa con claridad sobrenatural. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no se explica, se vive. No se produce por lógica, sino por comunión. Y cuando está presente, es una señal firme de que el respaldo divino ya está en acción. En medio de tormentas, persecuciones y decisiones difíciles, la paz interior se convierte en la brújula que guía, en el testimonio silencioso de que el cielo no está en pausa. El respaldo de Dios no siempre se traduce en soluciones inmediatas, pero siempre se manifiesta a través de una calma inexplicable que sostiene al alma mientras todo alrededor tiembla. Jesús, en medio del mar agitado, dormía. Sus discípulos, angustiados por la tempestad, lo despertaron clamando por ayuda. Pero él ya tenía paz, porque conocía el respaldo del Padre. Antes de calmar el mar exterior, les mostró la necesidad de tener calma interior. Su pregunta no fue por qué lo despertaron, sino por qué dudaron. Porque cuando la confianza está anclada en Dios, la paz se vuelve la atmósfera del corazón
aunque la tormenta no haya cesado aún. El respaldo de Dios no se reduce a acciones visibles. Su mayor respaldo es su presencia, y donde Él está, reina la paz. En Éxodo 33:14, Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ese descanso no dependía de la tierra prometida ni de la eliminación de enemigos. Era el resultado de caminar bajo la presencia respaldadora del Señor. Moisés entendió que sin esa garantía interna, ningún avance era seguro. Por eso respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. La seguridad no venía de los logros, venía de la paz interior que brota cuando Dios está con nosotros. Esa paz es el fruto directo de la confianza. No se puede fabricar ni simular. En Isaías 26:3 encontramos la raíz de esa experiencia. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando la mente y el corazón están firmemente enfocados en Dios, la paz se convierte en el sello de su respaldo. No es la ausencia de batalla, es la certeza de que, aun en medio del campo de guerra, Dios está obrando. Esa paz guarda, protege, afirma. Y a diferencia de cualquier paz humana, esta no depende de explicaciones ni de resultados inmediatos, solo depende de su presencia. Jesús, antes de ir a la cruz, dejó una promesa que revela la profundidad de este tipo de respaldo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. No era una paz basada en circunstancias, sino en relación. Su paz sería una herencia para los que confían. Una paz que no se alteraría por la traición, ni por el dolor, ni por la injusticia, porque no estaba construida sobre lo terrenal, sino sobre lo eterno. Esa paz fue la que lo sostuvo en Getsemaní, lo acompañó ante el Sanedrín y no se quebró ni en la cruz. Era la evidencia interna de que aunque todo se oscureciera, el respaldo del Padre no se había ido. Pablo, escribiendo desde prisión, sin garantías de liberación, declaró en 2 Timoteo 1:12: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa seguridad no era natural, era espiritual. Era el resultado de una paz interior que fluía de una relación profunda con Dios. Una paz que no se apagaba con barrotes ni se debilitaba con amenazas. El respaldo de Dios no había evitado la prisión, pero lo sostenía dentro de ella. Y esa paz era la evidencia de que, aún en cadenas, Él estaba en el centro de la voluntad de Dios. La paz no se ve, pero se siente. No se escucha, pero se impone. Es el lenguaje del cielo en el corazón de quien ha decidido confiar, aunque no entienda, aunque no vea, aunque no sepa lo que vendrá. Es la marca de quienes han renunciado al control para descansar en la soberanía divina. Es el testimonio que contradice la ansiedad, que silencia el temor, que vence la incertidumbre. Es una fuerza silenciosa que testifica sin palabras que Dios está presente, obrando y respaldando con poder celestial. Cuando la paz gobierna el corazón, no hace falta que todo esté resuelto. Basta con saber que Dios está obrando. En Colosenses 3:15 se nos exhorta: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa paz actúa como árbitro, como guía, como confirmación. Donde hay paz, hay dirección. Donde hay dirección, hay respaldo. Y donde hay respaldo, hay certeza. Porque no se trata de lo que sentimos, sino de la seguridad que nace cuando Dios toma el control y nosotros soltamos nuestras cargas. El respaldo de Dios muchas veces no se anuncia con señales, pero se manifiesta con una paz que no se puede explicar. Esa paz es el regalo más poderoso que puede recibir quien ha decidido confiar, aunque el terreno sea incierto. Es el sello que Dios coloca en el corazón de sus hijos cuando Él mismo se hace cargo de la batalla. Y cuando esa paz reina, el alma descansa. Aunque falte mucho por resolver, aunque la respuesta aún no haya llegado, aunque los ojos no vean, el corazón lo sabe, Dios está aquí. Y si Él está, nada falta.
porque quien confía vive en paz, y donde hay paz hay respaldo. Confiar en Dios no es solo una decisión espiritual, es una declaración de alineamiento con su soberanía. Quien confía se aparta del ruido del mundo para caminar al ritmo del cielo. Y ese ritmo, aunque a veces parezca lento o incomprensible, siempre es perfecto. El respaldo de Dios no llega para corregir nuestros planes, sino para manifestarse en los suyos. No aparece como recurso de emergencia, sino como consecuencia de una rendición profunda. Hay un punto donde la confianza no busca resultados, sino comunión, donde el alma ya no pregunta cuándo, sino que susurra, hazlo a tu manera, porque cuando se ha conocido a Dios como Padre, ya no se necesita controlar, solo descansar. El respaldo entonces deja de ser el objetivo y se convierte en la manifestación natural de una vida entregada. Esa vida no se aferra al resultado, se aferra a la presencia. Y en ese lugar de entrega silenciosa y confianza total, Dios actúa sin límites. Porque el que confía no obliga, no manipula, no exige, simplemente cree. Y a los que creen de esa manera, el cielo nunca les falla. Dios los respalda, siempre, sin ruido, sin demora, sin error, a su tiempo, con su mano y para su gloria.